Cuando usted va a la casa de su padre o de su madre, ¿sí? Los que ya están casados, tal vez ya tienen su casa. ¿Usted golpea la puerta o entra? Ah, el que es hijo va directamente, se sirve, va a la ladera. Sí, usted dice, sí, en la casa de mi padre, todo bien, pero yo soy hijo. ¿Cuántos hijos así hay? Bueno, Dios quiere que tengas esa identidad. Es más, Jesús vino a restaurar la paternidad. Jesús vino y su propósito principal es revelar al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a quién. Entonces Él vino a restaurar la paternidad. Si vos no tenés una relación con Dios como padre e hijo, entonces es como que va a haber una barrera a tus oraciones y vos la vas a ver re lejos. Mucha gente dice, cuando se acercan a Dios, no, lo que pasa es que Dios está ocupado. No le voy a pedir eso, Dios está ocupado. Escúchame, si tu hijo viene y te pide para comer, ¿no le darás? Si tiene una necesidad de algo, ¿no le vas a suplir? Lo vas a dar que sufra nomás, que aguante. ¿Así lo tenés? ¿No? Jesús dijo, si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a aquellos que de día y de noche le buscan? Entonces tienes que tener una revelación clara de lo que es la paternidad. Cuando tú no tienes una revelación clara de lo que es la paternidad, muchas veces puede ser porque no has tenido un padre presente. O porque has tenido un padre que tal vez, ¿me entendés?, no actuó como padre. Lo primero que tienes que hacer es sanar ese corazón para poder acercarte a Dios como papá. Porque muchas veces llevamos impresiones equivocadas de quién es Dios. No, Él es Dios, Él es papá. Y Él está esperando, si te portas mal, te da acá. No, Dios no es así. ¿Qué dijo con el hijo pródigo? Y con esto no es licencia para que usted haga lo que quiera. Usted sabe que vivir sin Dios cuesta mucho. Pero el hijo pródigo, cuando llegó a la casa de su padre todos los días salía a esperarlo, como lo ha hecho miles de veces contigo. Y cuando él llegó, no le recriminó, lo vistió, porque vino prácticamente desnudo, hasta descalzo vino. Le dio ropa nueva, le dio anillo, hizo matar un mejor animal, porque el que estaba perdido fue hallado. Quiero decirte que ese es el corazón del Padre. Él no viene a juzgarte, Él viene a restaurarte, Él viene a levantarte, Él viene a sanarte, Él viene a deshacer las obras del diablo, Él viene a activarte, a ponerte corona de autoridad, a ponerte anillo de autoridad y a decirte, vos sos mi hijo. Ese es Dios. Ese es Dios. La religión está así con la piedra. Los religiosos están así, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y Jesús, cuando le habló a esa mujer, ni yo te condeno, porque no vino a condenar. Vete y no peques más, le dijo. Por eso yo tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es la voluntad de Dios? Que Dios ama a las prostitutas, pero no ama lo que practica. Dios ama a los adictos, pero no lo que practican. Dios ama al delincuente, pero no ama lo que practica. Entonces tú tienes que aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Hay pastores, algunos que no se merecen ni que. Esa no es la voluntad del Padre. Tienes que tener el corazón de Dios, y cuando tienes el corazón de Dios es porque eres uno con Dios. Y eso es importante que tú puedas entender, porque estamos en una sociedad donde las tinieblas están destruyendo las familias. Y hoy nos toca a nosotros como iglesia ir a deshacer las obras de las tinieblas y hacer que la voluntad de Dios, que lo que ocurre en el cielo se desate en la tierra. Y eso lo desata la iglesia. Nosotros, diga conmigo, nosotros, que tenemos la revelación del Padre, que tenemos la revelación de cuál es su voluntad. Sea tu voluntad como en el cielo, sea en la tierra. ¿Por qué piensa que los testimonios, sanidad, liberación, restauración? Porque lo que está en el cielo desciende a la tierra. Y eso lo provocan los hijos de Dios, los que conocen la voluntad del Padre. Porque los que conocen la voluntad del Padre son hijos y esos tienen identidad.
Por eso Jesús recalcó la importancia de tener primeramente una relación con el Padre. Un día se le acercaron y le dijeron, en el Evangelio de San Mateo 7, 22 al 23, se le acercaron a Jesús. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dijo, apartados de mí? No los conozco. Porque ellos estaban haciendo sanidad, liberación, pero no con relación con Dios. Lo hacían como brujos, sin una relación con Dios. Por eso el reino de Dios es legal cuando tú tienes una relación con el Padre. No cuando estás trabajando el don sin una relación. Por eso lo primero lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro es a tener una relación de hijos. Cuando tú tienes una relación como hijo, tú manifiestas a tu Padre. Hay un pasaje que dice, vosotros sois del diablo porque practicáis la cosa del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Es muy claro, no hay un término medio. O sea, o sos de Dios o sos del diablo. Si tú estás lleno de la presencia de Dios, tienes una relación con Dios, lo que tú vas a manifestar es el amor de Dios, levantando al caído, sanando al enfermo, manifestando el amor del Padre con aquellos que no conocen, estableciendo el reino de Dios, predicando la palabra. Esa es la marca de los hijos de Dios. Por eso, nunca os conocí. Jesús se refiere a que esa gente no tenía una relación con Dios y realizaban milagros. Por eso es grave cuando una persona no tiene una relación con Dios y manifiesta milagros. Pero allí hacen también milagros, sí, sanan, pero hay una relación con Dios. Lo más importante es la relación que tú tengas con Dios para manifestar el reino. Por eso debemos dejar en claro que Dios quiere usarnos para realizar milagros, pero sobre todo quiere que nosotros tengamos una relación con Él. En la oración del Padre Nuestro, la parte fundamental es, hágase tu voluntad. De alguna manera todos queremos hacer la voluntad de Dios, porque en nuestro espíritu sabemos que es sinónimo de éxito, pero pocos saben acerca de la voluntad de Dios. Por eso quiero hablarte acerca, ¿qué es la voluntad de Dios? Número uno, es lo que está en la mente, en el corazón de Dios. ¿Cómo sabemos lo que está en la mente y en el corazón de Dios? Por esto. Esta es la mente, esta es la voluntad revelada de Dios. ¿Usted quiere conocer la mente de Dios? Lea la Biblia. Cuando usted desconoce la palabra de Dios, usted desconoce la voluntad de Dios. Por eso mucha gente no sabe acerca de cuál es la voluntad de Dios y dice, bueno, si Dios quiere me va a sanar. Pero los que conocen Isaías 53:4, ¿qué dice? Que por las llagas Él se llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Entonces usted ora conforme a la voluntad del Padre, diciendo, Señor, yo recibo mi sanidad, porque escrito está que por tu llaga tú te llevaste mis enfermedades. Y esas personas ya lo reciben, lo disfrutan y lo viven. Cuando tú no conoces la voluntad del Padre, o sea, no conoces la Biblia, la palabra de Dios, entonces hay cosas que no se manifiestan en tu vida. Por eso es importante que tú leas la Biblia. Felicito a todos los que se han sumado a la escuela de vida el día de ayer, que han entendido la importancia de conectarse a la palabra de Dios. Cuando nos conectamos a ella, oramos conforme a la voluntad. Esta es la confianza, dice la palabra en el 1 de Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué dice? Nos oye. ¿Se da cuenta? Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él. Y si pedimos algo fuera de su voluntad,
No te escucho, no te escucho. Por eso tenés que orar conforme a la voluntad del Padre. Conforme a la voluntad, es conforme a la palabra. Esto quiere decir que Él garantiza que todo lo que nosotros declaremos conforme a su voluntad será hecho. Esa es la garantía. Por eso es que el que conoce la voluntad de Dios anda seguro. Pisa fuerte. ¿Por qué? Porque sabe que es voluntad de Dios. Entonces se pone de acuerdo con Dios en algo, y por algo y para hacer algo. Y esa persona está segura. Sabe que eso se va a manifestar. Aunque tarde, no importa. Dice, yo estoy parado en la voluntad de Dios. Y como estoy parado en la voluntad de Dios, sé que eso viene para mí. Está confiado. Porque está direccionado, dándole el blanco. Por eso las respuestas que hay, los milagros que se desatan. ¿Cómo puede ser que digas que Dios va a sanar? Eso le pasa a los religiosos, pero dice, ¿cómo puedes decir así? Claro, porque no conoce la voluntad. El que conoce la voluntad dice, Dios lo va a hacer. Y está confiado, porque sabe cuál es su voluntad. La voluntad de Dios trae y provoca algo también en nuestras vidas. Nos trae paz, nos trae gozo, nos trae provisión y también protección. Es importante conocer la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Por ejemplo, uno cree que Dios envía enfermedad, pero su palabra dice que por sus llagas Él se llevó todas nuestras enfermedades. Algunos creen en un Dios que dice, bueno, Dios, envíame una buena. Las que me estás enviando son todas malas. ¡Hey! ¿A cuánto le pasaba eso? A ver. Bueno, ahí van levantando. Tirame una buena. Barba, decía. ¿Y cuántos saben que Él ya te envió la mejor en la cruz? Dice la palabra, si Dios ya te entregó a su Hijo, ¿no te entregaré con Él también todas las demás cosas? Ya te demostró, mira, dio su vida por ti. Entonces, cuando yo desconozco la voluntad de Dios, me voy creando una idea que el cáncer me lo envía Dios, que el problema económico me lo envía Dios, que la situación me lo envía Dios. Me lo envía Dios, ¿para qué? Para que yo corra a Dios. Porque parece que necesito garrote. Decirle, vos necesitas garrote. Decía que tenés al lado, vos necesitas garrote. ¿Cuánto necesitan garrote? A ver. ¿Cuánto necesitan que venga una crisis a su vida para que usted busque de Dios? ¿A cuántos? ¿Cuántos quieren, me entendés, vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y disfrutar el reino? Porque de eso se trata, amados. Que tú entiendas que la voluntad de Dios es que te vaya bien. Es que las bendiciones te alcancen y te aplasten, como dice Deuteronomio 28. Ahora, entendiendo la voluntad de Dios conforme a su palabra, eso te lleva a pedir conforme a su voluntad. Dios no envía sufrimiento, Dios no envía maldición sobre tu vida, Dios no envía nada de eso. Porque dice Jeremías 29:11 que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien, de abundancia y de prosperidad, para dar el fin que estás esperando. Decirle que tenés al lado, Dios piensa bien. Y yo tengo que pensar como Dios piensa. Dios piensa bien, sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Dios quiere bendecirte, todos los días Dios quiere llevarte a vivir una experiencia de gloria con Él, todos los días. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo busco su voluntad. Porque para que su voluntad se revele y se manifieste en mi vida, yo tengo que buscarlo todos los días. Todos los días yo tengo que buscarlo. ¿Para qué? Para que ella se revele a mi vida. Ahora, la voluntad de Dios también es buena, es agradable y es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Cuando estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad, pasamos de lo suficiente a la abundancia y de la abundancia a la sobreabundancia. Por eso decirle que tenés al lado, hacé la voluntad de Dios y busca la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es hacer y buscar la voluntad de Dios? Sí,
decirle al punto, Señor, si esta persona no va, es para los solteros, si esta persona no es para mí, Señor, yo no quiero que esté. Ay, pero lo amo. ¿No pasa así? Ay, pero lo quiero. Decirle al que tenés al lado, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Si de amigo nomás ya está llorando, imagínate de casado. Hola. Escucha. Tú tienes que saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? Hacela. Había una que no me dijo un día, pastor, yo le dije, ¿vos oraste por esto? No. ¿Y por qué no oraste por esto? Porque yo sé que si yo oro me va a decir que no. O sea que vos sos consciente que no es voluntad de Dios, pero vos sos cabezón. Y a veces nosotros hacemos así, la pulseadita con Dios. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y después cuando hacemos nuestra voluntad, ¿cómo nos va? ¿Cuántos son testigos que le van mal a lo que hacen su voluntad y no la voluntad de Dios? Mire cómo aprenden rápido. Por eso vos tenés que buscar la voluntad de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La voluntad de Dios te da una marca, paz. La voluntad de Dios siempre te va a llevar a prosperar, siempre te va a llevar a multiplicarte, siempre te va a llevar a expandirte. Pero cuando vos querés hacer tu voluntad, conociendo la voluntad de Dios, pero vos querés torcer la mano de Dios, siempre te va a ir mal. Siempre. Por eso, digan amén los rebeldes. Mira cuánto hay. Conviértanse en... son sinceros y bueno, está bien, pero bueno, hoy van a ser transformados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, fíjese algo. Dice la más, cuarto lugar. La voluntad de Dios es para todos. La palabra dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sí, el Señor dice en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Dios quiere que todos entren a vivir una vida diferente. Recuerde que la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Y la palabra metanoia significa cambia tu mente, cambia tu manera de pensar. Por eso Jesús, cuando comenzó su reino, ¿se acuerda? Empezó declarando arrepentíos y convertíos. En otras palabras, Él dijo, cambien su mente para que el reino se manifieste. Si tu mente no cambia, el reino no se manifiesta. Si no hay arrepentimiento, el reino no se manifiesta. Si no hay un cambio, una metanoia, no hay un cambio de mente, el reino no se revela. Porque tú eres lo que tú crees que eres. Hola. Tal cual es el hombre, tal cual piensa el hombre, es el hombre. Por eso Romanos 12 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no hay arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ser continuo, el cambio de mente tiene que ser continua. Si yo sigo con los mismos patrones que el enemigo Satanás sembró en mi mente, entonces yo voy a seguir con la maldición, aceptando la maldición como algo normal, la pérdida como algo normal, lo malo como algo normal. Por eso nosotros, el reino viene para deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde está la matriz donde el enemigo opera? Decirle, en tu mente. Cuando vos liberás tu mente a través de la palabra de Dios, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿En el qué? En tus pensamientos. Por eso la palabra o la voluntad de Dios
es para todos. Yo tengo que saber que comienza con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio en tu vida. ¿Por qué muchos cambiaron? Porque un día tomaron la decisión de hacer de Jesús su Señor y Salvador. Y hicieron un giro de 180 grados, donde cambiaron su mente por la mente de Dios, por hacer la voluntad del Padre. Y eso empezó a manifestar ¿qué? El reino. ¿De qué manera? Salud, sanidad, bendición, restauración. Lo que antes era un infierno, ahora es un cielo. ¿Y dónde comenzó? Metanoia. Cambia tu mente. Ahora, la voluntad de Dios, por eso es también progresiva. Es progresiva, va cambiando, pero conforme a cómo tú cambias. Por eso, en el libro de Juan, tercera de Juan 1:3, dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es progresiva conforme como tu alma prospera, que es el alma, la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, conforme progresivamente vos estés cambiando tu mente a la mente de Dios, ¿cuál es la mente de Dios? Es la palabra. Entonces ahí es donde vas a prosperar, no solamente finanza, sino en salud. Así como prospera tu alma, prospere todo lo que vos hagas. ¿Cuántos quieren la bendición completa? Entonces tienes que cambiar tu mente. Y eso genera que prospere todas las áreas de tu vida. En todas las áreas. También la voluntad de Dios es un motivo de nuestra oración y tiene que ser revelada y también declarada. Cuando nosotros oramos y declaramos, Señor, en el Padre Nuestro dice: danos el pan de cada día. En Mateo 6:11 nos estaba enseñando que a diario debemos orar para que su voluntad se haga en nuestras vidas. Nosotros tenemos que movernos dentro del ámbito de lo que es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Dios te levantó, Dios te salvó, Dios te restauró, para que ahora vos manifiestes su reino, para que tú manifiestes su poder, para que tú manifiestes su gloria en la tierra. Cada vez que tú ves las obras del diablo, por eso vos tenés que dar un enojo en tu vida. Cuando a ti te da lo mismo, es porque el reino no se ha manifestado todavía en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Tú tienes que aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando tú eres una persona que el reino está revelado en tu vida, tú vas y no pierdes ninguna oportunidad para predicar la palabra. En estos días estuve visitando a mi cuñada, que se hizo una operación en la clínica, y salgo de la clínica con mi hijo y estaba saliendo con una sonrisa, y una mujer me dice: ¿de una clínica saliendo con una sonrisa? Así me dice la señora. Entonces le agarro y le digo: sí, si tuviera Cristo en su corazón, usted también tendría esta risa. Ay, me dice: ¿y cómo es eso? Yo le digo: bueno, si usted tiene a Cristo en su corazón, Dios lo puede hacer también. ¿Por qué está aquí? Le digo: no, porque tengo un familiar, me dice está así, así, así. Bueno, vamos a orar y vamos a creer que Dios va a hacer la obra. Así que repita conmigo: Señor Jesús, acepto como mi Señor y mi Salvador. Y nomás ya aceptó a Jesucristo. Y oramos por la vida de su familiar. ¿Y sabes cómo terminó la mujer? Gracias. Ve, ya tiene la risa usted también. Ya tiene a Jesús en su corazón. Es más, cuando tú entras al lugar, ¿sabes qué haces? Deshace las obras del diablo. Cuando tú entras a un lugar, tienes que entender que tú portas poder y autoridad. Diga conmigo: poder y autoridad. Yo tengo poder y autoridad. Vamos, dígalo con fe: poder y autoridad. Que el diablo escuche que usted tiene poder y autoridad. Tengo poder y autoridad. Dios te dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. No solamente Dios te hizo libre, escúchame, Dios no te hizo libre para calentar asiento. Dios te dio poder y autoridad para deshacer las obras del diablo, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que ahora vos ejerzas poder y autoridad.
Pastor, ¿qué es autoridad? Escuche esto, porque esto va a ser fuerte. Es el derecho legal para actuar como Dios. Los religiosos dirán, ¿qué se cree este? No dije que tú seas Dios. Para actuar en lugar de Dios. La autoridad que Él te la dio en su nombre. Para que tú vayas y en mi nombre eches fuera demonios. En mi nombre pongan la mano a sus enfermos y ellos sanarán. Dios está buscando a alguien que quiera usar su mano. Alguien que tenga una boca que diga, úsala, Señor. Alguien que diga, usa mis pies, Señor. Dios está buscando a alguien. Porque cuando Dios ve un cáncer dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? La iglesia tiene la autoridad. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la identidad. Usar el nombre de Jesús es... Por eso los demonios, cuando usted declare el nombre de Jesús, salgan fuera. Los demonios se sujetan. ¿Por qué se sujetan? Porque usted está actuando en el lugar de Jesús, como si fuera que Jesús lo esté declarando y con la autoridad de Jesús. Entonces cuando los demonios ven que tú estás usando la autoridad, ellos tiemblan. Porque ¿a quién están viendo? A Jesús. Cada vez que tú usas el nombre de Jesús para establecer su reino, tú estás actuando en lugar de Dios. Por eso es que Dios está esperando a que alguien diga quién se va a determinar a levantar, porque quiero usar a alguien para que cuando ponga sus manos los enfermos se sanen. Quiero usar a alguien y está buscando a alguien que diga, Señor, usa mi boca, usa mis pies, usa mis manos. Alguien tiene que haber que le pise la cabeza al diablo en este lugar. Alguien tiene que haber en este lugar que diga, yo tengo el poder y tengo la autoridad para deshacer al diablo y ponerlo en su lugar. Yo quiero decirte algo. Sabes, muchas veces hay creyentes que tienen situaciones y tienen problemas y tú dices, pero ¿por qué no ejercen poder? ¿Por qué no ejercen autoridad? Porque a veces aguantamos el problema. Lo que tú aguantes nunca vas a tener el poder para echarlo fuera. Lo que tú aguantes nunca vas a tener poder para sacarlo afuera. Por eso es que tú te tienes que poner bien enojado con las tinieblas y saber que la voluntad de Dios es que tiene que ir bien. Es que la voluntad de Dios es para ti la sanidad. Por eso si tú aguantas la enfermedad, ¿qué autoridad vas a tener para echarlo fuera? Muchos creyentes resisten el problema, se amoldan a la crisis, se amoldan y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que me tocó. No. Dios no te llamó a la pobreza, Dios no te llamó a la enfermedad, Dios no te llamó a la separación, Dios no te llamó a la crisis, Dios no te llamó, no. La voluntad de Dios es que el reino de Dios, venga a tu reino, Señor, y sea tu voluntad. Lo que está en el cielo, yo quiero que se desate en mi vida, que se desate, Señor, en mi hogar, que se desate, Señor, en mi casa, en mis hijos, Señor, y tú te levantes en contra de las tinieblas y con la autoridad que Dios te dio, empieces a echarlo fuera. Por eso levántate en esta noche y toma autoridad. Hoy se te ha revelado la voluntad y tú tienes que tomar autoridad en esta hora y decirle, diablo, te vas a ir de mi casa, te vas a ir de mi vida. Se te terminaron tus horas en mi vida. Enfermedad, te vas de mi cuerpo. Yo no sé cuántos han venido hoy con una dolencia, pero hoy el reino de Dios se tiene que manifestar en tu vida. Se tiene que manifestar la sanidad, se tiene que manifestar la liberación, porque esa es la voluntad del Padre. Decirle que tenés al lado, despiértate. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Cómo nosotros nos transformamos en la voluntad de Dios. Cómo caminamos, cómo alguien puede mirarte y decirte, este camina en la voluntad de Dios. Porque cuando tú vives la voluntad, te transformas en la voluntad de Dios. Y tu boca tiene poder cuando tú entras a un lugar. ¡Wow! ¿Qué poder tiene? No, lo que pasa se convirtió en la voluntad de Dios.
¡Ay, qué presencia! Es lo que pasa, se convirtió en la voluntad de Dios manifestada. Su cuerpo lo está expresando, su boca lo expresa, sus acciones. Tú te conviertes en la voluntad de Dios. Cuando somos transformados continuamente, estamos cumpliendo los requisitos del reino y haciendo la voluntad de Dios. Ahí es donde te conviertes en la voluntad de Dios. Pero si no nos transformamos, ¿sabes qué? Te cumples en la voluntad del diablo. ¿Cómo andas? Como el diablo quiere. Claro, ¿por qué andas así? Porque no hay una transformación. Y si no hay una transformación continua, te transformas a lo que continuamente te conectas. Por eso los deprimidos, ¿con quién andan? Con deprimidos. Los adictos, ¿con quién andan? Con drogadictos. O sea, los espíritus se conectan. Tú tienes que conectarte con el Espíritu de Dios. Tú tienes que conectarte con gente de unción. Tú tienes que conectarte con mata gigantes. ¿Para qué? Para convertirte en un mata gigantes. Cuídate con quién te conectas, porque con quién te conectas es lo que tú recibes continuamente. Tú tienes que tener una continua búsqueda de la presencia para convertirte en la voluntad, no la voluntad del diablo. En estos días hablaba que el diablo no tiene problema que tú le entregues el corazón y que vengas aquí, le adores, llores y tu mente no es transformada. Porque el diablo sabe que si tu mente no es transformada, él te tiene. ¿Cuántas veces le dijiste voy a cambiar y todavía no cambiaste? Porque tu mente está totalmente tomada. Porque no la llevas al lugar que la tenés que llevar. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú no renuevas tu mente todos los días a través de la palabra, la voluntad es como que se te apaga. ¿Y qué terminas declarando? La voluntad del diablo. ¿Cómo está, hermano? Y acá me ando en la lucha. Y bueno, está mal, viste el país, la situación. Y empezás a hablar lo que el noticiero te dice. Y empezás a hablar lo que vienes en el Facebook. Y empezás a hablar lo que hablas con el de la esquina. Y empezás a hablar cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y claro, ¿cómo vas a manifestar la voluntad de Dios en otro? ¿Cómo vas a libertar a los cautivos? ¿Cómo vas a dar vista a los ciegos? ¿Cómo vas a proclamar el año agradable del Señor si estás metido en tu mundo, en tus crisis, en tus problemas, en tus situaciones? Pero el que está renovado en su mente continuamente, ¿sabes qué dice? Esta leve tribulación momentánea solamente en mí está desatando un mayor peso de gloria. Gente como ese calibre es gente que está continuamente de gloria en gloria y hace que todo lo que el diablo sí había sembrado en su vida ya no esté más, porque él tiene una renovación en su mente. Por eso la transformación solo sucede cuando la palabra invade nuestra mente, derriba argumentos y fortaleza y cambia nuestra vida. Cuando no renovamos nuestra mente continuamente, corremos el riesgo de caer en el conformismo y así nos estancamos. Para conocer la voluntad de Dios tenemos que conocerlo a Él. Y a través de su palabra entonces podremos decir: Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, sea en la tierra. Solo ahí es donde tú tienes fuerza. Amado, cuando tú conoces la voluntad de Dios, ay, cuando tú cambias tu mente, cambia tu vida. Mire usted como qué cambiante que es. Del 1 al 10, ¿cómo anda la gente? Cuando cobra, usted tiene ganas, uy, sí, va, se voy a comprar, es otro mundo. ¿Cómo andan del 25 al 30? La verdad, ¿cómo andan? Ni gana ya trabaja tiene.
Decirle, así anda tu mente cuando vos andas como el mundo anda. Pero cuando vos sabes que tu Padre es el dueño del oro y la plata, cuando vos sabes que tu Padre tiene recursos ilimitados, cuando vos sabes que Él te dice, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, cuando vos estás enfocado en la voluntad del Padre, vos andás en otro canal, vos andás en otra sintonía. Vos salís de una clínica riendo y haciendo la voluntad del Padre. Mira, por eso la gente de fe conquista donde otro no conquista. Avanzan donde otros no avanzan. Porque están conectados en la voluntad del Padre. El que está en la voluntad del Padre, amados, no tiene tiempo para perder. El que está en la voluntad del Padre está haciendo discípulos, está ganando almas para Cristo, está liberando endemoniados, trayendo almas a los pies de Cristo. El que está conectado en la voluntad del Padre dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque haciendo tu voluntad, Señor, me va bien. Haciendo tu voluntad y poniéndote el reino en primer lugar, como dice Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te van a añadir. El que está en la voluntad del Padre está descansando. El que está en la voluntad del Padre tiene gozo, tiene paz, no está con ansiedad, no está con estrés. Las cosas se le destraban porque sabe que cuando hace la voluntad del Padre, todo le va a ir bien.